Listo, cuando quieras. Ok. Bueno, buenas tardes, compañeros. El día de hoy vamos a checar lo que es el trastorno de ansiedad en el adulto mayor. Bueno, para comenzar debemos definir qué significa o qué es el trastorno de ansiedad, porque la ansiedad como tal, pues es una reacción normal al estrés. En realidad es una acción que todos tenemos y en ciertas condiciones puede ser buena o beneficiosa, ya que el objetivo de este es alertarnos del peligro y así nos mantengamos preparados y atentos para lo que vamos a enfrentar. Sin embargo, en múltiples ocasiones hemos tenido que enfrentarnos a la tarea de definirla correctamente, ya que no sabemos en qué momento se convierte en algo malo en lugar de ser una respuesta adecuada. Entonces, desde hace tiempo se ha estudiado y en 1996 se definía la ansiedad como una respuesta a una advertencia que pronostica riesgo inminente y que ésta va a despertar una conducta para que el individuo se enfrente a esa amenaza. Y esto va a depender de diferentes factores que pueden iniciar desde sus formas de ver la vida, las creencias que tiene, y más adelantito vamos a checar un poquito más de esto. En 1996 también, otra persona que define esto nos dice que la ansiedad es una respuesta a una advertencia que pronostica riesgo inminente y que provoca una conducta frente a una amenaza. Otro autor, que es Rojas, en 2014, nos menciona que en sí la ansiedad es una emoción negativa y que esta va a servir como una alerta ante un riesgo, que nos va a anticipar ante malas situaciones que van a ser provocadas por pensamientos de temores o creencias negativas que tenga la persona. Entonces, ¿cuándo esta ansiedad se va a convertir en un trastorno? Pues esta se va a convertir en un trastorno cuando difieran en cierta forma de la respuesta que normalmente todos tenemos. En lugar de tener una respuesta adecuada, va a provocar sentimientos de nerviosismo que van a provocar miedo y ansiedad, pero de manera excesiva. Entonces, va a tener dos puntos. Puede provocar una acción de lucha o huida o un comportamiento de evasión, que en general, cuando hablamos de un comportamiento de evitación, vamos a enfocarnos en la ansiedad, y cuando hablamos de lucha o huida, nos enfocamos en el miedo. Ahora, enfocándonos a la epidemiología e historia que tiene el trastorno de ansiedad. En general, esta está muy asociada a los pacientes que tienen depresión por diferentes puntos fisiopatológicos que vamos a checar. Pero hasta el 80% de los pacientes que tienen depresión van a tener niveles más altos de ansiedad. También hasta el 50% de los diagnosticados de ansiedad generalizada van a presentar a su diagnóstico algún síndrome depresivo. Y hasta el 35% de los pacientes con demencia presentan síntomas de ansiedad. Entonces, en general, se va a ver asociada a depresión, a demencia e incluso a dolor. Y esto va a ser porque comparten diferentes vías que nos van a dar una respuesta muy similar. Hay un Instituto Nacional de Salud Mental que nos dice que la prevalencia de los trastornos de ansiedad en mayores de 65 años tiene tiene una prevalencia de 5.5%, y que en general el diagnóstico más frecuente es la fobia en todas sus formas, con un 4.8%. Nos menciona también que son pocos los casos que se presentan. Son pocos los casos que se presentan posterior, que se presentan posterior a los 65 años, y que de estos las mujeres son las que los padecen más frente a los varones.
han hecho distintos estudios, sin embargo, la prevalencia varía demasiado. Uno de ellos es el de Flint y Coles, en donde tuvieron una prevalencia que osciló entre el 0.7 y el 18.6%. Esto va a ser importante porque vamos a checar la prevalencia de México y vamos a ver que ronda alrededor del 14.3. Bueno, en 1998, que es el estudio que se hizo de Beckman-Coles, nos muestra que de una muestra que se realizó de un total de 3.056 pacientes de edad adulta mayor, de estos se clasificaron de acuerdo a la edad en los que estaban y si vemos, el que predomina es el trastorno de ansiedad generalizada en todas. Aún así, existen otros trastornos que también se presentan. Como vemos, el que sigue es los trastornos fóbicos, que habíamos visto que también son uno de los más prevalentes y que a nivel mundial es una de las que se presentan como en primer lugar. Entonces, en otros estudios, se menciona que en Estados Unidos del 7 al 9% se presenta como una fobia específica, el 7% se manifiesta como un trastorno de ansiedad social, del 2 al 3% como un trastorno de pánico, el 2% como agorafobia, el 2% como trastornos de ansiedad generalizada y del 1 al 2% como trastornos de ansiedad por separación. Ahora lo que les mencionaba, ¿qué nos dicen de México? En México, según estudios del Senado de la República, que se reportaron en el 2017, el 14.3% de la población mexicana padecía trastornos de ansiedad. Y a estos le seguían los trastornos de depresión y adicciones con un porcentaje del 9%. Es por eso que toma gran importancia en la salud pública. ¿Y cuáles van a ser los factores que nos predispongan para esta enfermedad, así como los signos y síntomas? Pues primero tenemos que reconocer que existen diferentes factores de riesgo y que vamos a englobar desde los genéticos, los ambientales, los psicológicos y los del desarrollo. Ahora bien, tenemos que checar que en realidad hay diferentes desórdenes de ansiedad que se van a asociar a un aumento de la actividad de la amígdala y también a una reducción de la neurogénesis hipocampal. Y esto se ha vinculado con una predisposición a sufrir trastornos por estrés postraumático que nos va a desencadenar un trastorno de ansiedad. Entonces, esto explica que algunos moduladores GABAmenérgicos, como las benzodiazepinas, van a tener efectos ansiolíticos y también nos hace comprender que los antidepresivos van a actuar facilitando cambios plásticos a mediano y largo plazo. También vamos a ver que, pues, aunque existen muchas vías que, como vemos en esta parte, pues incluyen muchas partes del cerebro, tanto el hipocampo como el tálamo, como la amígdala, pues todas estas vías van a ser enfocadas hacia dar frente a las amenazas y todo esto que liberen, pues va a conducir al trastorno de ansiedad como tal. ¿Cuáles van a ser los factores de vulnerabilidad? Como ya se mencionó, pues hay una mayor prevalencia en el sexo femenino, por lo tanto, pues estos van a ser un grupo más vulnerable. También aquellos que tengan un bajo nivel educativo, que sean solteros, separados o viudos, que tengan una historia familiar de trastorno de ansiedad, que estén expuestos a sucesos trágicos o que estén en soledad. También se ve asociado a acontecimientos vitales, a alguna enfermedad crónica o limitación funcional y también a una sensación subjetiva baja. Pero, aunque tenemos todo este entorno, tenemos que reconocer que el síndrome ansioso en el anciano pues puede presentarse de una forma atípica u oligosintomática y que incluso puede estar asociada a algunos fármacos que usamos o que el paciente usa de manera cotidiana.
Por ejemplo, de los fármacos que se han asociado más a causar ansiedad está la digoxina, los antagonistas de calcio, algunos broncodilatadores, la tiroxina, antihistamínicos, anticolinérgicos, corticoides, aspirina y anticomiciales. Y como esta entidad regularmente viene asociada a otros síndromes, por ejemplo, vamos a hablar de los síndromes dolorosos, encontramos que en un trastorno de fibromialgia regularmente del 13 al 63.8% se acompaña de un síndrome de ansiedad. En cuanto hablamos del dolor neuropático, del 25 al 59.4% se ve acompañado de un trastorno de ansiedad. También algunos síndromes dolorosos persistentes en un 60 a 93% se ve acompañado de un trastorno de ansiedad generalizada. Entonces, en esta parte tenemos que reconocer que, como vimos, hay diferentes módulos en donde va a participar nuestro ambiente para que el paciente sufra de ansiedad. Y de ahí vamos a derivar o se van a derivar los síntomas que esté presente. Por ejemplo, en este cuadro que tenemos aquí, pues vemos que se asocian 4 diferentes patologías, que es el insomnio, la depresión, el dolor y la ansiedad, y que estos se ven unidos en el 60% de los pacientes. Entonces, si identificamos a un paciente que tiene dolor persistente, es muy posible que éste también presente un síndrome de ansiedad asociado a este. Si vemos aquí en esta esquinita, tenemos que la ansiedad y el dolor se relacionan en un 52%. Es por eso que tenemos que solucionar otras patologías u otros orígenes para posterior dar tratamiento como tal a la ansiedad. También tenemos que hay muchas investigaciones en el que como tal se ha asociado la depresión, la ansiedad y el dolor crónico, y que estos nos mencionan que van a desarrollar diferentes procesos de neurosensibilización, y de aquí vamos a tener la sensibilización, por ejemplo, la sensibilización central al dolor, que nos va a dar un proceso en el que se va a incrementar la reactividad neuronal y va a inducir diferentes caminos. Entonces, vamos a asociar la genética con el estrés o la enfermedad general, y que esto va a generar una alteración en el eje hipófisis hipotálamo adrenal, y va a alterar diferentes receptores que van a alterar las funciones autonómicas. Entonces, esto explicaría por qué en algún momento va a poner o va a generar una disminución de la neuroplasticidad o de la neurogénesis, y va a provocar así atrofia de las estructuras del sistema nervioso central. Posteriormente a esto, va a provocar alteraciones de los circuitos que vimos que estaban relacionados, que es la amígdala, la corteza anterior del cíngulo, el hipocampo, el hipotálamo, entre otros, y va a generar la neurosensibilización, desencadenando así trastornos depresivos, de dolor crónico y posteriormente de ansiedad. Asimismo, tenemos que reconocer que hay síntomas comunes y diferenciales de la ansiedad y la depresión. En esta parte, pues vemos que un trastorno de ansiedad se ve acompañado de tensión, de nerviosismo, de temblor, de síntomas autonómicos o empeoramiento en forma de crisis. Mientras que del otro lado tenemos a la depresión, que se ve asociado más a un estado de llanto, el paciente está anoréxico, hay pérdida de peso, el enlentecimiento psicomotor. Sin embargo, hay algunos síntomas que cuando se asocian, pues cuando se asocian estas enfermedades pueden presentarse, por ejemplo, la alteración del sueño y del apetito, algunas molestias gastrointestinales o cardiopulmonares específicas, irritabilidad, falta de energía, fatigabilidad y dificultad de concentración. Resumiendo esta parte, vamos a buscar un trastorno de ansiedad en aquellos pacientes que presenten taquicardia, diaforesis, dolor precordial, mareo o náuseas, disnea, escalofrío, parestesias o sensación de muerte inminente. Es decir,
un residente posguardia entregando a su paciente. Ahora vamos con la clasificación. Bueno, hay distintos sistemas de clasificación y entre los más utilizados está el DSM-4 y el DSM-5. El DSM-4 lo divide el trastorno de ansiedad en distintas etiologías o distintas presentaciones. Y la divide en trastorno de angustia con y sin agorafobia, agorafobia sin trastornos de angustia, alguna fobia específica, fobia social, trastornos obsesivo-compulsivos, trastornos de ansiedad generalizada, trastornos por estrés postraumático, trastornos por estrés agudo, trastorno de ansiedad debido a enfermedad médica, trastorno de ansiedad inducidos por sustancias y trastorno de ansiedad no especificados. El DSM-5 lo divide como trastornos de ansiedad por separación, mutismo selectivo, fobia específica ya sea a algún animal, al entorno natural, a la sangre, las inyecciones o lesiones, miedo como tal a alguna atención médica o a alguna lesión. También está la fobia situacional o alguna otra. También lo divide como trastorno de ansiedad social, trastorno de pánico, agorafobia y trastorno de ansiedad generalizada. Entonces, en esta parte, para definir cada una, tenemos al trastorno de angustia que se genera o que se manifiesta como una crisis de angustia que es inesperado y recidivante y que provoca una preocupación o inquietud que son persistentes acerca de nuevas crisis o de las consecuencias de las acciones. Cuando hablamos del trastorno de angustia con agorafobia, pues en esta parte va a cumplir los criterios del trastorno de angustia, pero además va a tener la característica de que el paciente tiene miedo o va a evitar las situaciones en las que pueda tener alguna crisis de angustia. La fobia social, que se presenta cuando el paciente tiene miedo o evitación de las situaciones sociales porque piensa que puede sentirse humillado o avergonzado. Cuando hablamos de alguna fobia específica es cuando la persona evita objetos o situaciones que se ven asociadas. Por ejemplo, cuando una persona evita alturas, lugares cerrados o alguna visión de sangre. Los trastornos de ansiedad generalizada, cuando la persona tiene una preocupación crónica excesiva o incontrolable de un acontecimiento o de alguna actividad, por ejemplo, acerca de la situación económica. El trastorno obsesivo-compulsivo, que en esta parte nos dice que el paciente tiene pensamientos, imágenes o impulsos recurrentes que se experimentan como intrusos. Por ejemplo, que tenga dudas excesivas, que tenga pensamientos que no son adecuados, que son de contaminación, que tenga comportamientos a los actos mentales repetitivos, pero con la intención de reducir algún malestar o neutralizar alguna obsesión. Por ejemplo, que él deje cerrada la puerta y que se tenga que regresar 3 veces a volver a cerrar la puerta porque piensa que la dejó abierta. Y bueno, esto generalmente pues es cuando va a afectar las actividades de la vida diaria. También como el trastorno de estrés postraumático, que en esta parte pues va a tener la repetición persistente de la vivencia, o sea, va a tener alguna pesadilla o imágenes retrospectivas acerca de un malestar que tuvo previamente y pues esta persona va a tender a evitar estos estímulos para no desencadenar esto. Y estos están más asociados a algún accidente, que estuvo en alguna guerra, que tuvo alguna violación. Bueno, entrando al tema cultural, yo les voy a presentar lo que son los anturios. Los anturios son representados o se llaman la flor del amor. Estos vienen del género Anthurium y en general estas plantas son las preferidas para la decoración de interiores. En la antigüedad, estas flores eran ofrecidas a las jóvenes como un símbolo de fertilidad y pues esta planta la verdad es muy, muy recomendable. Es ornamental y lo mejor de todo es que florece durante todo el año y es muy, muy fácil de cuidar. Si vemos
Esta planta se caracteriza porque, o bueno, en realidad esta planta es una hierba, pero se caracteriza porque tiene hojas verdes que sostienen un brote rojo que es de un rojo llameante y tiene un centro amarillo muy llamativo. Como ya les mencioné, pues este es una hierba. La floración es perenne. La época en la que mejor se manifiesta es en invierno, en primavera y verano. Ya les había dicho que esta florece durante todo el año. Llega a tener una altura entre 30 y 61 centímetros dependiendo de las condiciones que se le den y puede tener un diámetro de copa de 23 a 30 centímetros. Esta, a pesar de que la más característica es la flor roja, viene en diferentes colores, blanco, amarillo, rojo, rosa, morado. Y esta en general va a simbolizar gran ambición y entusiasmo. Entonces, se debe de mantener en un ambiente húmedo, pero sin acumulación de agua. Y se debe de fertilizar 2 veces cada 3 a 4 días. También nos mencionan que para que esta planta se mantenga sana, se debe de recortar las hojas y flores secas. Y aquí les muestro las mías. Estas 2 pequeñitas son las que me han acompañado desde que empecé la residencia. Vemos cómo pueden vivir tanto adentro como afuera y no dejan de florear nunca. Estas se pueden mantener con una maceta muy pequeña y tener una altura de 30 centímetros y que no va a rebasar esto. Es decir, nos va a permitir o nos va a dar la facilidad de transportarla y ponerla en donde nosotros queramos. Además, es muy sociable realmente. Esta pequeña plantita es como muy amigable con el ambiente. Aún así, recordemos que es una hierba. Pero bueno, yo las recomiendo sobre todo para cuando alguien no sepa cuidar una planta como yo y que la tenga disponible. Bueno, regresando al tema. Como todo, tenemos algunas escalas para medir o hacer cuantificable de alguna manera la ansiedad. A pesar de que muchas de estas no tienen como tal un valor de corte, nos van a servir para medir la gravedad de la ansiedad. Y entre los instrumentos que se han generado y que hasta ahora nos siguen siendo de ayuda, está la escala de Hamilton para la ansiedad, que evalúa la intensidad, la escala Bebe de ansiedad, que evalúa igualmente la intensidad, la escala de ansiedad clínica, que evalúa la gravedad, el inventario de ansiedad de estado o rasgos, que evalúa la ansiedad, el estado y los rasgos, la escala de pánico y agorafobia, que nos va a identificar un trastorno de pánico, la escala de ansiedad social, que habla de la gravedad y de la ansiedad social, la escala breve de fobia social, que evalúa la fobia social, la escala de obsesiones y compulsiones de J. Brown, que evalúa la gravedad de síntomas del trastorno obsesivo compulsivo, la escala de trauma, que evalúa el trastorno por estrés postraumático, y el cuestionario screening de ansiedad, que evalúa el trastorno de ansiedad generalizada. Ahora, entrando a algunos ejemplos, pues, por ejemplo, tenemos el HARS, que esta tiene o es una evaluación que consta en diferentes puntos. Sin embargo, realmente, como les mencionaba, pues ninguna de estas tiene como un valor corte en donde nos diga esto es más grave. Esto es como leve moderado, sino que nos habla de la gravedad y de la intensidad. Entonces, en esta parte nos mencionan que los ítems que corresponden a una ansiedad psíquica sería el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6 y el 14. Hablando del humor ansioso, de la tensión que tiene el paciente, de los miedos que presenta, del insomnio, de las funciones intelectuales y del humor deprimido que tenga así como de los comportamientos que tenga durante la entrevista. También tenemos los ítems que están asociados a la ansiedad somática y que en esta parte tenemos al 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13, que nos habla de los síntomas somáticos como son los musculares, la rigidez, también los sensoriales como el zumbido de oídos, la visión borrosa, algunos cardiovasculares como la taquicardia, palpitaciones, dolor en el pecho.
respiratorio, que la persona tenga disneas, suspiros, que sienta alguna opresión en el pecho, algunos genitourinarios como que empiece con micciones frecuentes, con urgencia de la micción o desarrollo de frigidez o eyaculación precoz. Y bueno, estos se hace la puntuación y de acuerdo a eso se evalúa la parte de la intensidad de la ansiedad. También está la escala breve de ansiedad, que va a evaluar la ansiedad patológica y tiene 10 ítems que valoran aspectos tanto afectivos como cognitivos y fisiológicos. Y cuando tengamos mayor puntuación, pues va a haber mayor gravedad de la ansiedad. También tenemos al CAST, que es la escala de ansiedad clínica y que igualmente evalúa la gravedad de los síntomas y que en esta parte tenemos 4 ítems que consisten en la tensión psíquica, en la habilidad para relajarse, en la respuesta exagerada que tenga y en la preocupación. Y de acuerdo a esto, pues vamos a evaluar la gravedad de los síntomas. También tenemos al STEI, que nos evalúa la ansiedad, el estado de ansiedad y los rasgos, y hablando de ansiedad como algo que es transitorio y como rasgo, como algo que es una condición estable. En esta parte, de acuerdo al puntaje que tengamos, de acuerdo a los ítems que utilicemos, de me siento calmado, estoy seguro, estoy tenso, o me siento cómodo, estoy a gusto, o me siento alterado, o estoy descansado, o al contrario, estoy angustiado, o me siento confortable, me siento nervioso. De acuerdo a esto, vamos a utilizar la puntuación que tengamos y posterior a ello, esto se va a medir en centiles. Entonces, ¿cómo hacemos el diagnóstico? Pues tenemos a un paciente que ya nos presentó los síntomas que habíamos mencionado, que empieza con palpitaciones, que empieza con disnea, con sensación de muerte inminente y aparentemente no tiene un origen estructural. Entonces, lo primero que tenemos que descartar ante una crisis de ansiedad es si es secundaria. Como ya vimos, hay diferentes factores ambientales que nos pueden desencadenar esto, incluso fármacos. Entonces, lo primero que vamos a buscar, una causa orgánica. Si hay hipoglucemia, si hay hipertiroidismo, feocromocitoma, alguna enfermedad vestibular, si hay epilepsia. Posterior a ello, si ya descartamos esto, vamos a descartar si hay un origen por medio de las drogas, si hay algún estimulante, si hay xantinas o los medicamentos que previamente habíamos mencionado. Y al último, vamos a descartar que nuestro paciente esté consumiendo algún tipo de droga o tóxicos, cocaína, cannabis, anfetaminas, que el paciente esté en abstinencia de alcohol o en abstinencia de sedantes porque él usa benzodiazepinas. Si la respuesta a todo esto fue no, entonces vamos al siguiente paso. Vamos a descartar una causa psiquiátrica. Vamos a ver si esta ansiedad está asociada a algún trastorno mental. Por ejemplo, si tiene depresión, si hay psicosis o algún trastorno de personalidad. Posterior a esto, también tenemos que checar si es una ansiedad reactiva, si es un trastorno adaptativo, si hay crisis vitales o si hay trastorno por algún estrés postraumático. Si la respuesta a todo esto fue no, entonces lo clasificamos como una ansiedad primaria. Y si posterior a esto tenemos que checar si es una crisis con o sin agorafobia. Y de ahí lo vamos a clasificar como un trastorno por ansiedad generalizada. Si esta ansiedad primaria tiene obsesiones, convulsiones, la vamos a catalogar como un trastorno obsesivo compulsivo. Pero si esta ansiedad primaria sí tiene crisis con o sin agorafobia, lo vamos a clasificar como un trastorno de pánico. O si presenta ansiedad social, lo vamos a presentar como una fobia social. Y de acuerdo a esto, vamos a comenzar con el tratamiento, ya que va enfocado de acuerdo a la clasificación que hayamos hecho.
Y, por ejemplo, en esta parte, si vamos a hablar de una ansiedad generalizada, la guía de práctica clínica en geriatría nos menciona que los mejores fármacos o que han tenido mejor respuesta a los adultos mayores es la venlafaxina, la paroxetina, las terapias conductuales o de relajación, que recordemos que ante todo siempre vamos por la terapia no farmacológica antes que todo, y que estas terapias cognitivo-conductuales de relajación, entre otras, pues tienen que estar asociadas siempre cuando agregamos un tratamiento farmacológico. Una no sustituye a la otra, siempre deben de ir acompañadas. Cuando hablamos de en un estado de angustia o de pánico, en esta parte podemos utilizar inhibidores de la recaptación de serotonina o inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina y de la norepinefrina. Asimismo, también se podrían asociar a benzodiazepinas y con terapia de exposición. Cuando hablamos de un trastorno obsesivo, podemos utilizar los inhibidores de la recaptación de serotonina, los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina y de la norepinefrina, asociado a terapia cognitivo-conductual. Y cuando hablamos de fobias, podemos utilizar la terapia de exposición con estos mismos inhibidores de recaptación de serotonina o de recaptación de serotonina y norepinefrina. Para comenzar entonces con la terapia cognitivo-conductual, pues en esta parte, esta terapia se va a enfocar en reemplazar hábitos y conductas negativas para volverlas positivas. Y se va a basar en los principios del conductismo, que vimos que pues está asociado a la respuesta que una persona va a tener frente a los peligros. Entonces, el objetivo de la terapia cognitivo-conductual va a ser forzar las conductas deseables y eliminar las no deseadas. Aquí yo les muestro una de las propuestas que personalmente me habían hecho acerca del insomnio. Y hablamos de la salud mental. Este es un podcast que nos ayuda a tener un mayor estado de relajación. Sin embargo, hay diferentes terapias cognitivo-conductuales. Por ejemplo, podemos encontrar un nivel de relajación mayor cuando observamos una vela, cuando escuchamos alguna canción que nos guste, que sea muy tranquila, cuando nos dedicamos a tejer o realizamos una caminata. Todas las terapias cognitivo-conductuales tienen que ir enfocadas e individualizadas de acuerdo al padecimiento y a la persona con la que nos encontramos. Y posteriormente, la guía de práctica clínica de geriatría nos menciona que los fármacos más utilizados en el tratamiento de ansiedad pueden ser estos, las benzodiazepinas, los antidepresivos y otros. En esta parte nos menciona que podemos iniciar con una dosis, por ejemplo, de alprazolam de 0.25 miligramos por día y posteriormente hacer una de mantenimiento de 0.25 a 2 miligramos por día. Igualmente con clonazepam de 0.125 a la dosis de inicio con una posterior dosis de mantenimiento de 0.25 a 2. Con lorazepam de 0.5 como dosis de inicio o con una dosis de mantenimiento de 0.5 a 4. En cuanto a antidepresivos, por ejemplo, con citalopram, con una dosis de inicio de 10 miligramos por día y con una dosis de mantenimiento de 10 a 40 miligramos por día. Con fluoxetina, con una dosis de inicio de 10 miligramos por día y una dosis de mantenimiento de 10 a 40 miligramos por día. Y así con cada uno de ellos. Sin embargo, pues también tenemos que checar la existencia que tenemos en el IMSS. Por ejemplo, si vemos aquí el lorazepam, si lo tenemos disponible con la presentación de tabletas de 1 miligramo. La fluoxetina también la tenemos disponible con una presentación de 20 miligramos. La paroxetina, igual, con una presentación de 20 miligramos. La sertralina con 50 miligramos. La venlafaxina con una presentación de 75 miligramos, el alprazolam con una presentación de 2 miligramos y pues algunos otros que tenemos disponibles en otras presentaciones. También tenemos que checar pues la economía del paciente. Entonces, así llegamos a
la culminación de esta parte, en donde nos dicen que ninguna pasión como el miedo le va a arrebatar con tal eficacia a la mente la capacidad de actuar y razonar, y que en esta parte la ansiedad va a generar esto. Entonces, la canasta básica siempre va a ser, en palabras de Odín Dupeirón, leche, huevos y terapia. Y en la parte final, una disculpa, huevos para ir a terapia. Y con esto terminaría mi presentación. No sé si hay alguna duda o comentario, si me quieren agregar algo. Yo creo que esta entidad es muy amplia y que se puede hablar horas y horas de la misma. Sin embargo, es algo que está asociado a muchas entidades y que a veces solemos minimizarla. Bien, no sé si quisieran hacerle comentarios o aportaciones a su compañera. Pues igual como habría algunas conclusiones, es importante lo que nos recalcó. Ansiedad y depresión es un binomio que generalmente pues van de la mano, y algo bien importante en nuestros adultos mayores, por ejemplo, esta fobia o este miedo que desarrollan después de una caída, ¿no? Algunos de nuestros pacientes que posteriormente ya no se animan a volver a deambular por este miedo excesivo a una nueva caída, ¿no? Y que esto, pues como ya lo hemos platicado en otras clases, pues nos va generando dismovilidad, sarcopenia, y todo esto conlleva la fragilidad, ¿no? Entonces hay que tener siempre en cuenta pues el diagnóstico de esta entidad. Entonces esta es como una de las conclusiones que podemos llegar. No sé si alguien tenga alguna otra conclusión u observación. Respecto al diagnóstico, pues ser muy precisos de que el DSM-5 pues vienen criterios muy específicos para diagnosticar lo que es ansiedad. Entonces sí, muchos de los síntomas pues se pueden confundir o ser somáticos de alguna otra enfermedad. Entonces sí, recapitular que pues los criterios del DSM-5 son muy puntuales y tenemos que recurrir a ellos para el diagnóstico. Y las escalas pues simplemente son para ver qué tanta ansiedad puede tener el paciente. Eso por una parte es con lo que yo pudiera contribuir. Y yo también, algo importante, por ejemplo, con el uso de los ISRS, en los casos en los que se presenta ansiedad o TOC, por ejemplo, los adultos mayores, pues que sean dosis pues realmente terapéuticas, porque a veces estamos acostumbrados a dejarles, o he visto que les dejan 25 o 50 miligramos de sertralina, pero a veces pueden ser necesarias dosis más altas, entre 100 y hasta 200 miligramos al día de sertralina, por ejemplo, como para también. Supongo que en la clase que vamos a ver el día de mañana vamos a hablar sobre la forma de la administración, ¿verdad? De los fármacos. Sí, Doc, mañana sobre... Sí, mañana se va a abordar cada grupo de medicamentos, las indicaciones, cómo iniciarlo, dosis máximas y efectos adversos. Ok. Ujú. Yo quisiera saber si ha quedado claro sobre la definición de lo que es ansiedad. Hola, doctor. ¿A qué hora se apareció? ¿Y ¿Qué tal? qué escala es la, qué tal? ¿Y qué escala es la que vamos a usar? Porque yo oí enumeradas un montón.
cuál es la que nos va a ser de utilidad con nuestros pacientitos. Y obviamente que sea práctico para nuestra consulta. Entonces sería la segunda pregunta. Sí, yo por eso Oí insistía en los que criterios diagnósticos del DSM-5, doctor, porque pues no se comentaron, entonces pues esos criterios pues son los que nos va a llevar al diagnóstico. Entonces eso en la presentación pues no se comentó. ok. Lo siguiente es definir cómo se hace la prescripción, porque también la vi como muy general. Y vi, por ejemplo, que todavía pusiste ahí en una diapositiva el clorodiazepóxido, y yo sí la conocí, obviamente, pero tiene bastantes años que ya no la he visto. No sé, el doctor Lascano, si la ha visto prescrita, si alguno de ustedes la ha visto físicamente, la conocen, la han tratado. ¿Sí he visto qué? Ah, porque hay un perro. Sí, es mi perro que está echando cohetes. Estoy muy cerca, aquí es la casa de ustedes, está cerca de una iglesia. Y tienen a la Virgencita de Guadalupe, entonces hay cohetes todo el tiempo en esta temporada. Ajá. A Me ver, preguntaba del diazepóxido. Es que le digo que para mí unas de sus diapos están con un sustento bibliográfico un poquito viejito, porque todavía lo mencionan. Y realmente yo ya no lo he visto prescrito desde hace un buen de años, no sé usted. no, pero me llamó la atención esto que comentó Nestalí. A ver, si pones casi al principio el DSM-5, no, mucho antes del tratamiento, casi la primera, la clasificación que pusiste, la diapositiva de las figuritas hasta atrás. Sí, ahí estás, Estrella, hasta atrás, hasta atrás. ¿No? De las primeras diapositivas que pasaste, ¿ya se fue? Pues no se ve compartido nada en la pantalla. No veo. ¿Ya se fue? A ver, Creo deja que mandarle la mensaje. estamos- A ver, Ah. Ya se fue, ya no la veo. Aplicó la lupiña. Sí. Por ejemplo, a ver, no sé, a ver, díganme qué tipo de ansiedad tengo. Ya no puedo hablar. Pues un mutismo. ¿Mutismo qué? Déjame ver cómo se llamaba. Mutismo selectivo. Ah, sí. A ver, me comenta Estrella que se le apagó la computadora, pero que ahorita la va a poner el cargador. Lupiña, sí. entonces, no ¿Qué quiero fue la dar, lupiña? no voy a ir no voy a ir el viernes. No puedo, Es social. no puedo, Ah, porque no puedo. No quiero que me vean. es gratis. Agarofobia. ¿Cómo se llama eso? Agorafobia de pánico. No, Trastorno de ansiedad social. No ¿Cómo quiere agorafobia de pánico? a ver,
Lolita, a ver, venga. Tenemos una fobia social, ¿no? Sí, es un trastorno de ansiedad social. Fobia social, eso es. A ver, Javier. Me apagó la compu. Javier, dime agorafobia. A ver, un ejemplo. Un ejemplo. ¿Quieres salir a la calle? ¿Estás en la calle? No, doctor. No, Por ejemplo, la calle, ¿verdad? sí, por ejemplo, un ejemplo, ¿verdad? Ahí se escucha feo. Ya. Ir a Walmart, por ejemplo. O ir salir al supermercado. Pues está en lugares concurridos, en los cines, en los Exacto. parques, pues, donde hay mucha gente. En un centro comercial. Ajá. Oye, me tienes que acompañar, Otmar, me tienes que acompañar al elevador y subirte conmigo al elevador. No me subo. Tiene claustrofobia, doctor. O es un tipo de agorafobia, ¿no? Sí. Totalmente de acuerdo. Ya abrieron. Ahora, Lolita, no, que Noemí, no me quiero subir al metro en México. No me voy a subir. No me insistas, no me voy a subir. No, que no. No, pero tienes apagado tu micrófono. Tu micrófono lo tienes apagado. Sigue apagado. A ver, Victoria. No me voy a subir. Ni tampoco aquí. Al que están haciendo nuevo ahí en Zaragoza, quién sabe qué va a pasar. ¿Cómo se llama eso? Pero no entiendo si es como algo de claustrofobia o miedo al... Fobia también es parte de la agorafobia. Ajá, parte de la agorafobia. Bien. A ver, porque hablar, ahí está. A ver, pon esa diapositiva, ahí está. Ahí está. Entonces, ahí está, Neftalí. Sí, aunque ahí lo que faltaría mencionar en esa diapositiva sería el tiempo y el impacto que causa en la actividad del paciente en su vida diaria, trabajo y todo eso que viene especificado en los criterios del DSM-5. Claro. Sí, es que esta es la clasificación nada más, doctor. Y faltan los criterios diagnóstico. Ajá. Lo que llama la atención es que puso el trastorno obsesivo compulsivo, que ese no va en el DSM-5 como trastorno de ansiedad. Pero así tal cual como lo puso, así está el DSM-5. Por ejemplo, ya no puedo seguir hablando. Mutismo selectivo, ahí está, ¿no? Ansiedad social, después agorafobia, trastorno de ansiedad generalizada, trastorno de pánico, en fin. Así viene tal cual en el DSM-5. El trastorno obsesivo compulsivo quizá no viene incluido en cuanto a los trastornos de ansiedad en el capítulo de trastornos de ansiedad en el DSM-5. Sin embargo, creo que sí viene en el DSM-4. Estrella, dime, ¿está ahí Estrella o no? No está. Sí, Doc, sí estoy. Ok. ¿Por qué lo que me llamó la atención es, tomaste en cuenta otros, el DSM-4 también? Sí. Incluiste el trastorno obsesivo compulsivo, que el DSM-5 ya lo incluye, digamos, en un apartado distinto. Eso llama la atención, ¿no? Okay. Aquí está. Sí, de hecho, el DSM-5 se reconceptualizó, ya no lo abarca. El DSM-4 sí lo abarcaba como trastorno de ansiedad, y ya en el DSM-5 ya no lo abarca, ya lo marca como trastorno obsesivo compulsivo y trastornos relacionados. O sea, ya viene un capítulo aparte en el DSM-5. Ajá. Así es.
Así es. Ajá. Bien. Bien, bueno. Está bien. A veces es muy difícil hacer el diagnóstico y separarlo, ¿no? Porque hay muchos factores que tienen que ver con la ansiedad en nuestros pacientes, sobre todo en los mayores, ¿verdad? Y algunos van junto con depresión, que ese es un problema, ¿no? Ahora que veamos lo de los fármacos, quizá vamos a hablar un poco más de lo que decía Nesta, ¿no? De la evaluación diagnóstica y sobre todo, para escoger el fármaco que pudiera ayudarle tanto para la depresión como para la ansiedad, o combinarlo, como hacen muchos psiquiatras, en fin, ¿no? Bien. Ya me voy porque ya no quiero seguir hablando. Órale, pues, doctor. Sí, de hecho, algo que Estuvo cambió buena. también en el DSM-5 es que el trastorno postraumático también ya no lo incluyen. El trastorno ahí por estrés tampoco lo incluye, pero sí incluye el mutismo selectivo y el trastorno de ansiedad por separación, que no lo incluía en el DSM, en el DSM-4. Muy bien. Entonces, recapitulando, quiero que repasen, por favor, bien lo que es la definición del trastorno de ansiedad. Los criterios, no solamente la clasificación, sino criterios para poder hacer el diagnóstico. Y que revisen con mucho detalle sobre la terapéutica, obviamente la farmacopea, que es la que más nos toca a nosotros, porque nosotros no somos para dar psicoterapia, pero cómo se inicia, porque si se dieron cuenta, en un apartado mencionó Estrella que hay que dar, que se da la benzodiazepina, cómo se da, nos mencionó varias. Insisto en que la referencia está un poquito pasada, porque al menos vi 2 medicamentos que ya no se usan. Y qué medicamentos, se me hizo interesante un cuadrito donde decía que de acuerdo al diagnóstico era un fármaco. Si realmente pudiéramos definirlo así por el diagnóstico, solamente por eso, o si hay pautas como generales para tratar la ansiedad, especialmente en el adulto mayor, considerando los adversos y las interacciones de estos fármacos, ¿sí? Que es como lo más importante, acuérdense, siempre va a ser hacer una adecuada prescripción o desprescripción, porque también ya habitualmente nos llegan con medicamentos de años, y tratar de hacer un ajuste que realmente le sirva, porque luego el abuelo está todo enchochado y nomás su ansiedad no ha cedido, ¿no? O al revés, tiene un medicamento adecuado, pero a dosis muy bajita, y entonces revisar qué dosis es la correcta. Y ya, con eso de tarea, igual si podemos discutirla mañana, y si no, pues en otra oportunidad, pero sí ténganlo muy presente, ¿sale? Exacto. Entonces, y así como lo comenta el doctor, también dentro de los inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina, también hay medicamentos que tienen su efecto ansiolítico, y también en algunos pacientes pues es útil iniciarlos, ¿no? O sea, aquellos que sobre todo pues tienen ese efecto no ansiolítico, uno de ellos es el citalopram. Muy bien. Entonces mañana nos vemos en la mañana, ¿sale? Perfecto. Dale, doctor. Buenas noches. Bye, buenas Buenas noches. noches.